Nos vamos al capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 8, versículo 2. Aleluya. Jesucristo vive por los siglos. El Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre. Aleluya. Hechos 8:12 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aleluya. Damos gracias a Dios. Demos gracias a Dios por estas palabras maravillosas. Dígale gracias, Señor. Dígaselo con mucho temor y con mucho temblor. Aleluya. Pueden tomar sus asientos. Vamos a ver en esta noche la importancia de estar sumergidos en el Espíritu Santo. Sumergidos en el Espíritu Santo. Ustedes saben, amados, que el bautismo en el Espíritu Santo es una promesa hecha por el Señor y que se cumplió o arrancó el día de Pentecostés. Eso lo podemos ver en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y esta promesa marcaría un tiempo que es los postreros días. Teológicamente se comenzaron a vivir los postreros días desde el día de Pentecostés, porque Joel en su capítulo 2 dijo que en los postreros días Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. Entonces hay mucha gente que dice: ya estamos en el tiempo del fin. Todavía no estamos en el tiempo del fin. Estamos todavía en los postreros días y estamos en el principio de dolores. ¿Cuántos bendicen al Señor? El principio de dolores es la antesala del arrebatamiento. El principio de dolores también es el augurio de la gran tribulación, que será como no la ha habido ni la habrá jamás. Amén. O sea que el principio de dolores le va a quedar chiquito a la gran tribulación. Y la iglesia va a tener que pasar por el principio de dolores, porque la iglesia necesita un toquecito, necesita un movimiento. Amén. Ustedes saben que cuando un árbol está lleno de fruto, bueno, en Israel tiene un invento para cosechar el olivo, las aceitunas. El olivo es el que da las aceitunas. Ellos tienen un tractor con una uña y entran la uña en la mata, y la uña abre una sombrilla que abarca toda la mata. Le dan a un vibrador y agarran el tronco y lo estremecen. Y todo va cayendo en esa sombrilla. De la sombrilla pasa a un tubo, del tubo pasa a una caja o a un saco y sale empacado inmediatamente. Para poder el Señor llevarse a la iglesia, tiene que empacarla, pero tiene que moverla. La iglesia tiene que ser movida, tiene que ser removida. La iglesia tiene que ser estremecida. La iglesia tiene que ser vibrada. ¿Cuántos bendicen a Dios? Porque las 10 vírgenes son del esposo
del novio, las 10 vírgenes. Pero dentro de esas 10 vírgenes hay 10 vírgenes que no van a poder casarse. ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Y por qué es tan importante el bautismo en el Espíritu Santo? En primer lugar, cuando hablamos de bautismo, hablamos de inmersión. Amén. Hace mucho tiempo que a nosotros se nos había enseñado un tipo de bautismo por aspersión, con gotita de agua, y después nosotros entendimos que en ninguna parte de las Escrituras se bautizaba de esta forma, porque en el original la palabra bautismo es inmersión. Había, para que se pueda cumplir el simbolismo, ¿verdad? Tiene que haber una inmersión, porque el bautismo tipifica sepultura y resurrección. Amén. ¿Cuánto bendicen a Dios? Es una simbología, es una tipología, de manera que el llamado completo de Dios a obedecer es el que crea y sea bautizado. Amén. Amén. Había una batalla muy grande con nosotros cuando salimos de la iglesia católica, porque muchos pensaban que ya estaban bautizados. Y había gente que no había cómo sacarle ese bautismo. A mí no me van a sacar mi bautismo. Pero ¿qué es lo que te van a sacar si no te metieron nada? Lo que no, por favor, no voy a seguir por ahí porque tú sabes, bendito sea el nombre de ese. ¿Cuántos bendicen al Señor? A usted no lo han bautizado, a usted le untaron un poquitito de agua. Alabado sea usted. Sí, sí, sí. Sí, entonces, si la palabra del Señor habla de bautismo en Espíritu Santo, la cosa es más seria de lo que nosotros nos han enseñado. A nosotros nos han enseñado que una persona habla en lengua y esto y lo otro y ya fue bautizada con el Espíritu Santo. Pero la Sagrada Escritura lo que dice es que cuando una persona es bautizada con el Espíritu Santo, es sumergida en el Espíritu Santo. Que no es lo mismo una chispita, una lengüita de fuego, una cosa. No, es una inmersión. A su nombre, a su nombre. Por eso el Señor presenta dos dimensiones cuando dice que va a enviar el Espíritu de su Padre. Dice que estará con ustedes, pero estará en ustedes. Va a haber una reciprocidad. Él en nosotros y nosotros en Él. Él en nosotros y nosotros en Él. Él en nosotros y nosotros en Él. Vamos, Él en nosotros y nosotros en Él. Él en nosotros y nosotros en Él. Él metido dentro de nosotros y nosotros metidos dentro de Él. Eso es fuerte. Eso es fuerte. Eso no es así. Decíamos esta mañana en el retiro que la mayoría de veces leemos las Sagradas Escrituras de manera superficial, marginal, y como si fuese una revista o como si fuese un periódico. Pero cuando vamos cuando nos metemos en el pasaje bíblico, cuando nosotros nos incluimos, es como si estuviésemos viviendo el momento. La cosa es diferente. Escudriñar tiene que ver con ahondar, con investigar, con relacionarse con el versículo bíblico. Amén. Buscarle los antecedentes, el contexto histórico. ¿Qué fue lo que sucedió en esa ocasión? ¿Por qué se hacía así de esta y de esta manera? ¿Y cómo se hace ahora? Porque Dios quiere que se haga ahora como en el principio. Amén. Ah, ¿me entendieron? Dios quiere que se haga como al principio. Pero las cosas se han cambiado bastante porque la gente quiere que en el cielo se haga como se hace en la tierra. Y eso es un problema. ¿Cómo que dice el Padre nuestro? Que se haga en la tierra como se hace en el cielo. Y el Espíritu Santo cuando viene y se mete dentro de un creyente, dentro de un hijo de Dios, y lo hace porque el Espíritu Santo es que lo hace hijo de Dios.
Porque el Espíritu Santo, de la misma manera que engendró al Hijo, sigue engendrando a los otros hijos. ¿Cuántos bendicen a Dios? Porque cuando el ángel vino donde Miriam, ella le dijo: ¿y cómo se hará esto si a mí no me ha tocado ningún varón? Qué lindo cuando una virgen puede decir eso. ¿Dónde están las mujeres que copian de María aquí? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Qué bonito cuando una virgen dice: ¿y cómo va a ser eso si a mí ningún hombre me ha tocado? Y los vírgenes, los varones, ese está tocando sin tocar. ¡Ey, no, espérese, varón! No, que yo no soy un instrumento. ¿Cuántos bendicen a Dios? Yo no soy un güiro para que me estén guayando. Ellos con su gancho para allá. ¿Cuántos bendicen a Dios? Yo no soy un tambor para que me estén dando palos. Por eso nosotros hemos establecido aquí la diferencia que hay entre ser un instrumento de Dios, entre ser un instrumento de Dios y ser un miembro del cuerpo de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice: tomaré uno de mis miembros para hacerlo para hacerlo partícipe con una ramera. No, en ninguna manera. Yo no voy a prestar este brazo para que vayan a hacer un atraco. Vean un atraco con este brazo, no. Pero se presta un martillo, se presta una pala, se presta una carretilla. Y con eso usted vaya a hacer un trabajo bueno o hace un trabajo malo. Si usted es un instrumento de Dios, usted fácilmente se preste a hacer cualquier obra por ahí, porque usted lo que es un instrumento. Ahora, cuando usted es miembro del cuerpo de Cristo, usted no se presta para nada. Porque inclusive decíamos el martes pasado que de ahí para abajo nadie puede hacer lo que quiera sino lo que diga la mente. ¿A su nombre? Porque la mente me dice que agarre este celular. Pero si yo tuviera la mente en blanco, yo no iba a agarrar nada. La orden la da el cerebro. Y el cerebro está en la cabeza. Y la cabeza es Cristo. Y Cristo es que tiene que dirigir la iglesia. Todos los movimientos, todos los pensamientos, todo lo que se ve, todo lo que se huele, todo lo que se oye, todo lo que se piensa, tiene que ser con la mente de Cristo. Si un creyente tiene su propia mente, su propia mentalidad, hace lo que quiere, mira lo que quiere, huele lo que quiere, escucha lo que quiere, pues una persona que vive conforme a la carne. ¿Cuánto bendicen al Señor? Estamos claros. Pero el Espíritu Santo, cuando viene a la vida de un creyente, al convertirse, hemos aprendido, se nos ha enseñado y lo creemos, que somos sellados, como dice Efesios 1:13. El que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo y el de la promesa, no otro Espíritu Santo, el mismo, pero sellado, ¿qué quiere decir? Señalado, escogido, amén, de entre todos los seres de la tierra y declarado hijo de Dios. Pero después de ese sello, usted agarra una carta para usted obtener algo, usted la sella, pero todavía la carta no está haciendo nada hasta que usted no la pone a trabajar y la lleva al lugar donde la tiene que llevar. Si es para solicitar algo, usted la lleva sellada. Si no está sellada, dice no podemos resolver porque no está sellada ni está firmada. El Espíritu Santo da al creyente autoridad legal, derecho adquisitivo, derecho a ser hijo de Dios. El Espíritu Santo te da un derecho a ser hijo de Dios. El Espíritu Santo te da un derecho a tener los dones, las capacidades, los talentos y los ministerios para funcionar y para ejercer el trabajo que Dios nos ha enviado a hacer aquí a la tierra. ¿Cuántos bendicen al Señor? Hay un sinnúmero de gente pataleando, haciendo las cosas con la habilidad humana de ellos. Terrible. Escuche bien esto. La iglesia del Señor está llena de gente trabajando en el hueso, en el hierro, en la madera, en el material humano, al cacarazo. Y tienen talentos porque hay virtudes innatas. Dios ha depositado virtudes innatas en los seres humanos.
ellos hay gente impío que cantan una canción que se te engrifan los pelos. Y no tienen 5 centavos de un centavo de Espíritu Santo para nada. Y te ponen a llorar. Michael Jackson ponía a la gente a arrastrarse en el suelo. Y da vergüenza ver un guitarrista americano en la cola de una patana, en un terreno baldío con 200,000 personas tocando rañañañaña, una guitarra y todo el mundo revolcándose en el suelo. Rañañañaña. Tú dices, pero ¿y qué es esto? Capacidades, habilidades que tienen los seres humanos, innatas, muchas veces congénitas, muchas veces adquiridas, porque todo don perfecto viene de lo alto y Dios ha premiado a los seres humanos con habilidades para hacer cosas. Por eso que usted no se debe de admirar de nadie ni debe envidiar a nadie. Usted tiene que saber lo que usted es y lo que usted hace y cómo lo hace y por qué lo hace. A su nombre, sin imitar a nadie. Yo no quiero ser como nadie. Yo quiero ser como Cristo. Denle un aplauso a Él. El evangelio comenzó así, sin Espíritu Santo. Y la iglesia cogió una pela cuando no había Espíritu Santo. Pedro negó a Jesús, no había, nada más lo que tenía era soplo. Hay gente en la iglesia que lo que tiene es un soplo. Sí, porque en una ocasión el Señor le dijo a los discípulos, reciban el Espíritu Santo. O sea, les infundió aliento de vida, pero el hálito de vida y el bautismo del Espíritu Santo son dos cosas diferentes. ¿Cuántos bendicen al Señor? Cuando no había Espíritu Santo, Pedro andaba con espada. Y no solo Pedro, habían algunos que estaban agachados, que tenían su cosita aquí. Porque déjame decirte que el pueblo de Israel siempre, el pueblo tenía que estar armado por los enemigos. Ahora mismo usted ve en los reels, en la noticia, mujer en pantalones como quiera, y, ama de casa con su AK-45, ahí con su arma, con su fusil de reglamento. El pueblo está artillado. Porque esa es la vida de ese pueblo. Y eso no se lo quita a nadie, porque Jehová se titula, Él se autotitula que es Jehová de los ejércitos de Israel. Oiga, qué cosa. Uno de los títulos del Señor es Jehová, Dios de los ejércitos de Israel. Y el que se metió ahí se cayó muerto. Ese es en el ámbito natural. Ahora, antes de los apóstoles estar sumergidos, o cuando una persona está sumergido, puede hablar. Blu, 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 blu. Yo no he visto gente hablando en lengua, es que está sumergido. Está sumergido. A su nombre. Por eso el problema está cuando hablamos sin estar sumergidos, que decimos lo que nosotros queremos. Pero cuando estamos sumergidos decimos lo que Dios quiere que digamos. Y solo lo entiende el que Dios quiere que lo entienda, el que tenga interpretación de lenguas. Antes de Juan y Jacobo estar sumergidos, llegaron a una ciudad y no recibieron a Jesús. Y ellos le dijeron, bájale fuego a esa gente y quémalo a todos. Y el Señor se vino y le dijo, pero ¿de qué espíritu son ustedes? Pero el Señor reprenda al diablo. Ve la diferencia, ¿verdad? Así hay muchos ejemplos. Pero después que descendió el Espíritu Santo, Pedro se regó, botó la espada y en el primer fuetazo se ganó 3,000 almas. ¿No fueron 3,000?
Ayúdeme. Y después 5,000 del otro tacazo. Sin espada. Por eso cuando la palabra de Dios dice que esto no es con espada ni con ejército, esa palabra significaría que no es con la fortaleza humana. Dios a Israel en estos días le está enseñando una lección. Ve, hoy yo confío mucho en la cúpula de hierro y en el Iron Dome. Y Dios tiene que enseñarle que es en Él que tiene que confiar. En otrora, Israel cuando se veía apurado, acudía a Egipto y el Señor se cansó de decirle que no confíen en brazos de carne, que no confíen en Egipto, que es como un báculo, que el que se apoyara en él le pasa la mano. Ahora el báculo de ellos es United States of America. Y va a llegar un momento que ellos van a tener que dejar de confiar en United States. Y ya yo veo que Netanyahu está como, porque el otro día estaba hablando de Jesucristo. Jesucristo no era palestino. Y cuando él se regó en el templo y acabó con los cambistas, era el templo de Salomón. Él no era palestino y era hijo de Joseph. Oh, yo digo, pero Netanyahu está. ¿Cuántos bendicen al Señor? Es que ahí que hay que acudir. Gloria a Dios por siempre. Entonces, un creyente estará pataleando. Escuche esto, un creyente estará pataleando, un creyente estará dando pasos inciertos hasta que no esté sumergido en el Espíritu Santo. Yo me sorprendo porque Felipe fue lanzado a los gentiles, a Samaria, a predicar. Felipe, el evangelista, uno de los primeros evangelistas nominado. Y allí él se desplazó en esos dones que Dios le había dado y comenzó a hacer señales. Y ustedes saben que se está hablando de Simón ahí, el mago, ¿verdad? Que se hace pasar por un grande. A él le llamaban el gran poder de Dios. El tipo tenía poderes mágicos que fueron sepultados con los milagros originales que hacía Felipe. Porque el mundo tiene que entender que nosotros, esto no es cuestión de mascarilla y que esto no es cuestión de truco. ¿Cuántos bendicen al Señor? Esto es cuestión de portentos, maravillas y milagros que Dios usa a su iglesia. Y ese tiempo no ha pasado y en los últimos tiempos eso tiene que ralentizarse de nuevo. ¿Cuántos bendicen a Dios? Pero eso solo lo puede hacer una persona que esté sumergido. Porque sumergido, el Espíritu Santo es que va a decir cuándo se van a hacer las cosas, cómo se van a hacer las cosas. Porque a veces no sabemos cuándo es que Él quiere hacerlo. A veces no sabemos cómo es que Él quiere hacerlo. Porque Jesús tenía una manera de ministrar su poder que era algo extraordinario. La gente no sabe por dónde Él venía. En un momento escupía, hacía lodo. Y en otro momento decía, vete que ya tú estás sano. Yo decía, pero ¿cómo que es? ¿Y cómo que lo hace? Jesús nunca hizo un milagro de la misma manera 2 veces. Porque Él tenía la multiforme gracia, el multipoder del Padre. ¿Cuántos bendicen a Dios? Y nosotros somos muy propensos a la rutina. Muy propensos a la rutina. Si se nos da de esa manera, hacemos de esa manera un ídolo. Y la multiforme gracia enseña maneras de hacer las cosas. ¿Para qué? Para que la gloria sea de Dios y no de nosotros, que nos ensimismamos, que estamos propensos a hacer de cualquier milagrito un ídolo. A su nombre. Cuando Simón el mago vio todos los milagros que hacía Felipe, se arrepintió el Señor, le entregó. ¿Cómo que dice la palabra? Mira cómo que dice.
Mira cómo que dice aquí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Mira cómo que dice. Dice que también creyó Simón mismo, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, estaba asombrado, porque lo que había en Felipe sepultó lo que había en Simón. Y a Simón le llamaban el gran poder de Dios. Eso no era cosa chiquita. ¿Qué está pasando? Aparte de los milagros y las maravillas que ocurrían, había un detalle apostólico. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a 2 delegados, a 2 autoridades, a Pedro y a Juan. Parece que Pedro y Juan tenían un ministerio. Usted sabe que ellos subieron al templo juntos, ¿verdad? Levantaron el cojo. Parece que había entre ellos una afinidad, porque a veces aparecen personas que son afines. Amén. Y cuando 2 personas se ponen de acuerdo, Dios lo hace. ¿Cuánto bendicen al Señor? Trate de no ir a una misión con una persona que no tenga la mentalidad suya, porque le va a hacer la vida de cuadrito. Si usted va a ir a una misión, trate de ir con una persona que estén unánimes, que tengan un mismo sentir, porque lo que está establecido es que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir cualquier cosa, yo lo haré. Eso es promesa. ¿Cuánto bendicen al Señor? Y Pedro y Juan fueron enviados a Samaria. ¿Ves qué es lo que estaba pasando? Cuando ellos llegaron y se dieron cuenta, inclusive en otra ocasión le preguntan, ¿ustedes han recibido el Espíritu Santo? Y dicen, no sabemos ni siquiera si haya Espíritu Santo. ¿Cuánto bendicen a Dios? Ahí está el conocimiento. Primero hay que tener conocimiento. Le estamos dando conocimiento ahora mismo a usted. Si usted lo que tiene es una babita, si usted lo que tiene es un soplito, si usted lo que tiene es un babababá y no está sumergido, oye, usted va a seguir siendo la misma persona y usted va a ser el mismo tímido, el mismo que si no va, que no, si no lo mandan no va, y que si lo mandan a veces tampoco va, y no hay una cosa que haya que forzar más con una gente que no esté sumergido. El sumergido es fácil de manejar porque él no se puede manejar porque está sumergido. Se deja llevar. ¿Cuántos bendicen a Dios? A su nombre. Entonces ahora vamos a ver un aspecto que la iglesia no está casi utilizando, un recurso que la iglesia casi no está usando. ¿Por qué no lo está usando? Porque hay gente que no saben que lo tienen, y como no saben que lo tienen, no lo pueden aplicar, porque tú no puedes dar lo que tú no sabes si lo tienes. ¿Cuánto bendicen a Dios? Y hace días que estamos hablando sobre ese tema, de que hay que saber lo que yo tengo que saber lo que yo soy para saber lo que yo doy. A su nombre. Y aquí dice la Biblia que oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hacían? Dice, porque aún no habían descendido sobre ninguno, no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos. En el nombre de Jesús le imponían las manos y ellos recibían el Espíritu Santo. Aquí la palabra, aquí cuando habla que recibían el Espíritu Santo, no significa que ellos no lo tenían a lo mejor, porque desde que creíste fuiste sellado. Ellos recibieron la manifestación. ¿Cuánto bendicen al Señor? Amén. Ellos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Porque ellos no tenían ni el conocimiento del Espíritu, de que había Espíritu Santo. Entonces tú no puedes recibir lo que no conoces. A su nombre. ¿Recibieron el Espíritu Santo? No. ¿Y existe eso? Sí. ¿Y es para ustedes? Ah, pues yo lo quiero. Porque el bautismo en agua también, de la misma manera, le fue administrado al eunuco de Candace por Felipe. Cuando Felipe le predica el evangelio, le expone
el evangelio, le habla del Mesías, el hombre queda convencido y le dice: ¿y qué impide que yo sea bautizado en agua? Si ahí hay mucha agua. Lo que se necesitaba para ser sumergido es que hubiera mucha agua. Primero, que él creyera. Y segundo, que hubiese mucha agua. ¿Tú crees? Entonces yo creo. Ah, pues mira, el agua está ahí, ya. Entonces, para que una persona sea sumergido en el Espíritu Santo, ¿qué se necesita? La persona tiene que creer y tiene que tener el deseo de ser bautizado con el Espíritu. ¿Cuántos tienen el deseo de ser bautizado con el Espíritu Santo? Ok, eso es un punto muy, muy importante. Ahora, debe de haber personas dispuestos a administrar eso a los demás. Nosotros tenemos que ministrarle a nuestros hermanos eso. Pastor, ¿y cómo yo me doy cuenta que yo tengo ese don de imposición de mano? Bueno, hay una persona aquí que yo sé que tiene ese don, que es Melania Betances. Porque ya yo he escuchado que ella le ha impuesto la mano a algunas personas y lo han recibido. No sé otros, pero usted tiene que saber. Usted tiene que saber si usted tiene ese don de imposición de mano, porque hay tres tipos de imposición. Está la convencional. A los que creen en mi nombre pondrán la mano sobre los enfermos. La imposición para sanidad. Que eso, todo creyente, todo el que ha creído tiene derecho a poner la mano sobre los enfermos y que ellos sean sanados. A los que creen en mi nombre les seguirán estas señales. No son señales ni siquiera que usted la va a orar por ella, ni que la va a pedir, ni nada. Eso le sale por default. Desde que nació en Cristo, ya las señales vienen detrás de usted. Loco porque usted sane a alguien. Pero como usted no lo sana, las señales entonces están por allá sentadas en un banco. ¿Alguien me entiende lo que quiero decirle? O sea, que usted debiera estar poniendo mano y sanando gente como un loco. Pero usted no lo hace. Porque a lo mejor usted no tiene el conocimiento de que tiene ese recurso que Dios se lo ha dado ya. Por default. O sea que usted desde que nació en Cristo vino con eso en el programa. Una computadora hay que ponerle muchísimos programas de acuerdo a lo que usted quiera. Un programa contable, un programa de comercio, un programa de esto, un programa de lo que sea, de belleza. Usted, cualquier programa pero el de función, para funcionar la computadora, ese programa tiene que traerlo. Por eso que se le llama default, porque él es lo que pone a funcionar la computadora. Ninguna computadora que traiga eso no sirve. ¿Cómo se prende? Usted tiene que sacar así, ahí, pam, pam, pam. Ok. Programa de default. Usted de que se convirtió, usted vino con un programa para usted funcionar, para usted prender. En mi nombre, echar afuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Si bebiera cosas mortíferas no le hará daño. Dios mío, ¿cuántos bendicen? ¿Están aquí? Dáselo fuerte. Usted tiene eso. Pero Dios mío, usted tiene eso. Usted tiene eso es suyo. Es más, usted no tiene que coger una campaña de 40 días por eso. Porque ya está dicho. Ahora, vienen los dones en el Espíritu Santo, específicos. Eso es que usted tira una pata suelta y se sana uno por ahí. Pero cuando ya usted tiene un don específico, ya es que usted tiene algo que lo puede usar en cualquier momento. Las señales siguiendo a los creyentes se manifiestan ellas solas. Yo he orado por gente que yo ni siquiera le he pedido a Dios que lo sanen, pero yo lo sanó cuando yo le puse la mano. Y me dicen: ¿tú no sabes que yo me quitó eso una vez? Ajá. Yo no sabía que usted no tiene que saberlo. Esas señales funcionan solas. Ahora, cuando usted le dice a un demonio: sal fuera ahora, en el nombre de Jesús, sal de ese cuerpo. Ahí sí. Porque ya usted sabe lo que usted tiene y cómo lo está usando. Ya cuando los dones están ya de manera específica dilucidados, que están en la carpeta suya de su vida espiritual. Usted sabe cuántos dones ya Dios le dio, porque usted lo tiene en su carpeta. Ahora mismo comiencen a investigar a ver qué es lo que usted tiene. ¿Qué es lo que vas a hacer con lo que tienes? Ahora yo le voy a decir una cosa. Eso se hace funcional cuando nosotros estamos sumergidos. Es más fuerte. Ahí hay una dimensión más alta. Cuando un creyente está sumergido
con un bautismo que eso no es de que un día un chin, un día otro. No, no, es que usted tiene que aprender a cada momento. Porque cuando un vehículo está bueno, nada más hay que hacerle desde afuera, chafún. ¿A usted qué está lo tirando, hermano? ¿A usted qué está lo tirando? Usted si no coge 3 días en ayuno, no habla en lengua. Usted si no viene a la iglesia está apagado. Claro que en la iglesia uno se prende. Pero usted tiene que estar prendido en el trabajo, usted tiene que estar prendido en la calle, usted tiene que estar prendido en el avión, usted tiene que estar prendido donde quiera. ¡Ay! El sábado el Señor dijo aquí, hay gente que van a ser bautizados con el Espíritu Santo y ella no sabía nada. Fue algo terrible. Yo le voy a decir a usted, ¿por qué ustedes no vienen al culto los sábados? ¿Por qué ustedes no vienen los sábados al culto de los jóvenes? ¿Es que usted cree que es un culto de jóvenes? Pero mire el paquete de gente que hay aquí los sábados se quedan en su casa. No. Me va a contarse la semana. Cambia el día de jóvenes para los martes. Y yo voy a dar la exhortación los sábados. Si un caballero, un martes, jóvenes otro martes, me contará porque yo soy medio loco últimamente. Los jóvenes tampoco vienen a la dama. Entonces, como ellas no vienen a los sábados, tampoco nosotros vamos los miércoles. Ay, no, eso es peligroso. Ay. Pues, ¿cómo el Espíritu Santo va a tener en su seno una iglesia así? ¿Cómo? Espíritu Santo tiene que, tú tienes que no, pues yo no te puedo dar una orden, pero haz algo aquí. Por favor. Alce la mano derecha con mucho temor y mucho temblor, mucho miedo. Haz algo con nosotros, Espíritu Santo. Mira, nosotros nos confesamos ahora mismo y reconocemos que nos hemos sectorizado. Nos hemos apartado de los cultos de los sábados, de los viernes y de los miércoles. Miércoles, viernes y sábado, eso es un desastre. Los jueves a los adolescentes también. Al varón dice los adolescentes también los jueves. ¿Usted cree que se puede los jueves? Amén, amén, amén. Deje la mano arriba que todavía usted no se ha arrepentido. Usted no se ha terminado de arrepentir todavía. Usted todavía no sabe. A usted no le han perdonado los pecados todavía. Con mucho temor y mucho temblor. Perdónanos, Señor. Vamos a decirlo todo. Perdónanos, por favor. Perdónanos. Tú sabes que yo tengo muchas ocupaciones, Señor, y por eso yo no vengo. Mentira del diablo. Mentira. Señor, dame un motor, dame un Navy. Señor, dame un carro. Que si tú me das un carro, yo voy a todos los. ¡Mentira! Mentira. Ese carro es para tú ir donde te dé la gana. Ese Navy es para ir donde tú quieras. ¿Verdad que tenemos que pedirle perdón al Señor? Y perdónanos, Señor. Alabas aquí, manamasa. Yo quiero que los que no han sido bautizados con el Espíritu Santo se pongan de pie y los otros se quedan sentados. Los que no están bautizados con el Espíritu Santo, quédense de pie ahora. Los que no han sido bautizados, que nunca han hablado en lengua ni una vez en la vida. Porque si toda esa gente que está ahí está bautizado con el Espíritu Santo, este pueblo va a coger fuego. Sí, eso es verdad. Ustedes tienen el deseo en su alma de ser bautizados con el Espíritu Santo. Ustedes quieren saborear
Mire, eso es una cosa grande, hermano. Yo le voy a decir algo. Yo no tenía ni un año de haberme convertido. Ahí en la Duvergé, a la vera de el Águila Negra. Yo estaba detrás de una puerta. Y a mí me entró una cosa. Y así. Y yo me tapé la boca porque se me adormió la boca y yo iba a hablar una cosa. Y yo no pude taparme la boca y comencé a hablar eso. Y de ahí para allá, hermano, eso ha sido una gran bendición para mi vida. Aquí hay gente que está clamando hace días porque quiere ser bautizado con el Espíritu Santo. Y lo necesitan para hacer la obra. Yo dicen, Señor, yo necesito eso para hacer la obra. Ahora, los que tienen el don de imposición de mano van a comenzar a orar por ellos. ¿Dónde está Melania Betances? ¿Dónde está Melania? Comience a orar desde allá atrás. Que vamos a venir de allá para acá. Alguien que se ponga a la disposición mía aquí para que oremos. Aleluya. Cierre los ojos, cierre los ojos. Esto es algo serio. Esto yo no lo tengo programado. Yo no sé cómo hacerlo. Yo no sé eso cómo hacerlo. Pero él sí sabe cómo hacerlo. Aleluya. Aleluya. ¿Dónde están los que tienen el don de imposición de mano? Eso es que usted sabe que usted ha orado por él. ¿Verdad que sí? Que tú sabes que lo tiene. Pues comienza a orar entonces. Aleluya. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Aleluya. Hemos orado. En el momento que usted menos lo piense, fregando, usted va a comenzar a hablar en lengua. En el trabajo, en la guagua, en el motor. Mire, yo recuerdo que cuando el ministro Zacarías Villavicencio vino de por allá de Santo Domingo, ahí a Sabica, vino ya de fifarrado, dijo, ya yo voy a dejar el ministerio, yo no voy a seguir pastoreando. Y tenía un paquete de muchachos, Esteban Villavicencio, Loida, todos esos muchachos que vino con todos esos muchachos ahí estaba. Yo trabajaba en el Banco Popular como mensajero, eso no fue ayer. Y yo voy en mi motor, le mandan un envío de Puerto Rico y yo voy a esa casa a llevarle a ese pastor ese envío. Y cuando llego me encontré con que ellos son evangélicos que no tienen dónde congregarse. Y de una vez lo traje para acá todito. Y ahí mismo se derramó el Espíritu Santo en la casa. Eso fue una cosa, eso fue una. Y yo recuerdo que ese pastor dijo, Señor, Zacarías Villavicencio, hermano de Jaimito el fotógrafo, lo que conocen aquí quién era Jaimito el fotógrafo, ahí a la ver en la iglesia católica. Él le dijo al Señor, si tú me bautizas a Johnny, ¿se acuerdan de Johnny Villavicencio? Si me bautiza a Johnny y me bautiza a Loida, yo vuelvo al ministerio. Y se armó un lío tan grande. Johnny era el carpetocito de la casa, un muchachito como de 8 o 10 años. Ellos tenían un carro camioneta. El primer carro camioneta que llegó aquí era como un Chevrolet, que en vez de ser un carro entero era mitad camioneta y mitad carro. Y Johnny se ponía 2 almohadas para manejar ese carrote. Y Johnny tuvo 3 meses. Dios le dio a ese muchacho un bautismo con el Espíritu Santo de 3 meses. Tuvo 3 meses hablando en lengua, que no podía ir a la escuela ni podía ir para ningún lado. Eso era Ricky, va. Eso era 3 meses. Yo nunca había visto un bautismo tan terrible en el Espíritu Santo como el que Dios le dio a ese muchacho. Y nadie pensaba que Johnny iba a pastorear. Y yo recuerdo que le dieron una profecía en su casa. Tú vas a pastorear, tú eres que vas
tú eres el que vas a relevar a tu padre. Ahí volvió Zacarías Villavicencio de nuevo al ministerio y Johnny murió pastoreando. Y ahí está Sobeida, la esposa de él, pastor, una iglesia que tienen de Bló en la ruta ya de la Malena. Cuando usted dobla de la frente de la zona que usted dobla a la derecha, esa iglesia que está ahí murió pastoreando, porque lo que Dios, las promesas de Dios son fieles. Y uno de los atributos de Dios, denle un aplauso fuerte. Necesitamos un bautismo que no podamos ni respirar. Un bautismo y una renovación, porque hay renovaciones. Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don que hay en ti. ¿Cuántos bendicen a Dios? De manera que eso hay que atizarlo. El fuego que no se atiza se apaga. Usted tiene que volver a anhelar eso de nuevo. ¿Cuántos bendicen a Dios? Anhelarlo. Y tiene que saber que la lengua y los labios y las cuerdas vocales tienen que saber cómo van a funcionar. Tiene que haber una armonía entre lo que se va a hablar con las cuerdas vocales, la lengua y los labios, porque hay palabras labiodentales. Porque todo lo que tú confieses con tu boca es escrito. Porque la Biblia dice que el hombre dará cuenta de toda palabra que salga. ¿No lo dice? Pues diga amén, hermano, diga amén. Sí, lo dice. No le dé miedo, que usted ha dicho demasiado barracanada. Hemos dicho. El que dice que no ha fallado está haciendo a Dios mentiroso. Todos hemos dicho mucha barrabasada. Entonces, para poder hablar lo que se habla debajo del agua, lo que se habla en el espíritu, los labios deben de estar puros. Y hay que pedirle perdón a Dios por las cosas que hemos parlado, que hemos articulado, que están en contra de la palabra de Dios, en contra de la voluntad de Dios y que afrentan al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo quiere encontrar una boca sana, una boca limpia en el aspecto espiritual para hablar las palabras de Dios, para articular los misterios de Dios con tus labios. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un aleluya y un gloria a Dios con una boca sana. Un gloria a Dios con una boca limpia y un corazón recto levanta enfermos, sana leproso, limpia leproso, levanta caído, resucita muertos. Pero una boca sucia lo que hace es descarriar gente. ¿Cuánta gente no se han descarriado por una palabra que le han dicho? Pero ¿cuánta gente no se ha levantado por una palabra que le han dicho? Así que vamos a articular palabras de victoria, palabras de bendición, palabras de levantamiento, palabras de sanidad. Denle el aplauso fuerte. Si hay alguien